Sean bienvenidos alumnos. En esta segunda clase vamos a continuar con la unidad 1, suministros esenciales para un equipo de anestesia. Los tres temas que vamos a desarrollar en esta clase son los métodos de obtención de gases medicinales, especialmente para la obtención de oxígeno, debido a las características físicas que presentan los gases, cómo podemos encontrarlos, es decir, la forma de presentación con la que pueden llegar al hospital. Y en tercer lugar, vamos a ver a partir de esa forma de presentación de qué forma pueden ser almacenados para poder transportarlos y poder utilizarlos en los distintos servicios del hospital. Además, haremos una breve mención de cómo debe ser el rotulado de estos elementos físicos en los cuales se transporta y almacena los gases medicinales. Como se mencionó en la clase pasada, la mayoría de las sustancias, según las condiciones en que las estudiemos, pueden encontrarse en alguno de los tres estados: sólido, líquido o gaseoso. Vamos a decir que determinada sustancia se va a comportar como gas cuando cumple las características que se vieron la clase pasada en condiciones normales de presión y temperatura. Estas condiciones normales de presión y temperatura van a ser una atmósfera de presión y 25 grados centígrados. Estos son datos que en general se van a encontrar en los libros de química o en la bibliografía estándar. Puede ocurrir que en las hojas técnicas que proveen los fabricantes de gases medicinales, en lugar de 25 grados centígrados, se utilice 15 grados centígrados para los datos que se muestran en dichas tablas. Esto es porque esta temperatura es la habitual en el hemisferio norte, de donde proveen la mayoría de estos fabricantes. En la naturaleza vamos a encontrar solamente 11 elementos de la tabla periódica que se comportan como gases, y mezclas. Hay una gran cantidad de mezclas, pero la más importante va a ser el aire, que es la que vamos a estudiar debido a sus propiedades y características que permiten la vida en el planeta Tierra. De estos 11 elementos que mencionábamos de la tabla periódica, vamos a tener un primer grupo que se denomina gases inertes o gases nobles, que se encuentran de forma monoatómica. Uno de los más conocidos es el helio, pero todos los demás también pueden llegar a utilizarse en distintas aplicaciones médicas. Además, vamos a tener un segundo grupo de elementos que se presentan en la naturaleza como moléculas diatómicas, es decir, formadas por dos átomos: el oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, cloro y flúor. Además, vamos a encontrar un tercer grupo o una tercera sustancia, mejor dicho, que es el ozono, que se encuentra también en la naturaleza en forma de gas, sobre todo en la atmósfera, y no es otra cosa que una molécula formada por tres átomos de oxígeno. Para comenzar este recorrido por los métodos de obtención de gases medicinales, vamos a comenzar, por supuesto, con el oxígeno. Debido a que es un gas que se utiliza en múltiples aplicaciones, no solo medicinales, sino industriales, es que ha sido muy estudiado en laboratorio, y por esto mismo es que existen muchas reacciones químicas que se han ido encontrando que permiten obtener como producto principal el oxígeno, y en muchos casos con algún producto secundario que también es de utilidad para la química o para las aplicaciones que se requieran. Una de estas reacciones químicas es la que produce el peróxido de sodio con el agua, que es la que estamos viendo en pantalla, ¿no es cierto? También existe otro compuesto que se llama superóxido de sodio, que al reaccionar con el agua también va a producir
oxígeno. En estas dos reacciones el producto secundario es el hidróxido de sodio, que también es muy utilizado. Estas dos reacciones también tienen como característica que pueden ocurrir a temperatura ambiente, por lo tanto son bastante fáciles de realizar una vez obtenido el producto tanto peróxido de sodio como superóxido de sodio. Existen otras reacciones que necesitan la incorporación o el agregado de calor, de temperatura. Por esto se denominan descomposición térmica. Y es por esto mismo que en las reacciones se escribe un triangulito sobre la flecha para indicar que hay incorporación de calor o que requieren calor, alta o temperatura para poder producirse esta reacción química. Entre ellas tenemos la primera que vemos en pantalla, que es el nitrato de sodio. La segunda, que es el óxido de mercurio, siendo esta la primera reacción química que se realizó en laboratorio para obtener oxígeno. Estamos hablando ya de 1777 y el químico Lavoisier fue el que obtuvo oxígeno a partir de esta reacción con calor. Y en la actualidad también se utiliza mucho el peróxido de bario, que es este último compuesto que vemos acá, que en condiciones de calor produce la dismutación del oxígeno y con esto también se obtiene el oxígeno como gas. Las ventajas que tienen estos procesos químicos es que permiten la obtención del oxígeno en condiciones bastante sencillas de laboratorio, pero no pueden, como desventaja, obtenerse grandes cantidades. Si el requerimiento es en cantidades industriales o para aplicaciones que requieren demasiada cantidad de oxígeno, este tipo o estos métodos de obtención de gases de oxígeno no es adecuado. Cuando hablamos de grandes cantidades, vamos a hablar de dos métodos. Sobre todo, la destilación fraccionada del aire, también conocido como vía criogénica, que es el método más ampliamente utilizado en el mundo, y sobre todo por las grandes empresas productoras de oxígeno medicinal. Y debido a la pandemia también se ha publicitado bastante y se ha hecho muy popular un segundo método que hasta el momento o hasta previo a la pandemia no era tan conocido o que había cierta resistencia por la parte de los organismos de control como la ANMAT de darlos por habilitados, digamos, que es el método de separación por absorción o PSA, también conocido como vía no criogénica para la obtención de oxígeno. En el primer método que vamos a ver está basado en la destilación. Primero vamos a explicar qué es destilación en general. Va a ser la separación de uno o más elementos que componen una mezcla. Habitualmente estamos hablando de una mezcla en estado líquido, la cual se va a comenzar a calentar. Y por ejemplo, si yo tengo dos componentes en esa mezcla, cada uno de esos componentes debería tener una temperatura o punto de ebullición diferente. La que tenga primero o más bajo el punto de ebullición es la primera que se va a evaporar o convertir en gas y voy a poder separarla. La segunda es la que va a quedar contenida en el elemento que yo estoy utilizando para realizar esta destilación. Bueno, basados en este principio, entonces, por lo que dije recién, ese aire que que es la mezcla y de la cual yo quiero separar sus componentes, va a tener que estar en estado líquido primero. Es un método muy utilizado la destilación fraccionada del aire o método Linde, porque además del oxígeno permite obtener nitrógeno y argón. Básicamente, este método está compuesto por 5 etapas. En la primera yo voy a tomar
el aire ambiente lo voy a filtrar. Voy a hacer un segundo paso a ese aire, lo voy a comprimir, es decir, achicarle el volumen y lo voy a limpiar. Una de las cosas principales que le voy a sacar el aire es la humedad y sobre todo el dióxido de carbono que se encuentra en cierta proporción en el aire. Una vez que yo hice esta depuración o limpieza del aire que comprimí, lo voy a enfriar a través de un intercambiador de calor. Todavía tengo el aire en estado gaseoso y lo voy a expandir. El aire en estado gaseoso, al expandirse, se enfría muchísimo y de manera bastante abrupta, y es allí en donde pasa al estado líquido. Hay una mezcla dentro de la columna que vemos al final de aire en estado líquido y en vapor. De esta forma, al comenzar a levantar lentamente la temperatura, el primer elemento que yo voy a poder separar es el que tenga un punto de ebullición más bajo. De esta forma, controlando y haciendo recircular esta mezcla de aire líquido con algo de vapor, voy a poder obtener los tres componentes principales del aire: nitrógeno, oxígeno y argón. En esta transparencia vemos un esquema que se encuentra en la mayoría de los libros, donde se muestra cómo se comporta o cómo está constituida esa columna de destilación. Está compuesta por dos partes. En la parte inferior, la columna se encuentra a una atmósfera mucho más alta, 5 atmósferas, y la parte superior a 1 atmósfera. A esa cantidad de atmósferas de presión, los puntos de ebullición, que normalmente son más bajos todavía, se encuentran a un valor que se puede manejar. Como el que tiene el punto de ebullición más bajo es el nitrógeno, es el primero que se va a evaporar. Para todo esto dijimos que el aire tenía que ingresar a esta columna en estado líquido. Bueno, ahí ven las distintas temperaturas. El segundo punto de ebullición es el del oxígeno y por lo tanto es el que va a quedar primero contenido en la parte inferior de la columna, y cuando se llegue a esa temperatura va a empezar a evaporarse, a convertirse en gas. El otro método es la separación del aire por adsorción o PSA, también conocido como vía no criogénica. Acá cabe destacar que hablamos de algo criogénico cuando se trabaja a temperaturas por debajo de los menos 100 grados centígrados. Quiere decir que la PSA va a trabajar con temperaturas superiores a los menos 100 grados centígrados. Para poder explicar el método PSA para la obtención de oxígeno, tenemos que definir o comentar primero qué es la adsorción. Es el método o el fenómeno a través del cual vamos a poder extraer determinadas moléculas de un fluido. Esas moléculas van a ser retenidas en un material sólido poroso. Para el caso que vamos a estudiar, el fluido va a ser el aire. El material poroso está hecho de zeolitas de aluminosilicato y las partículas que van a quedar retenidas en esas zeolitas o en ese material sólido poroso van a ser las moléculas de argón y las moléculas de nitrógeno. Una planta de generación de oxígeno por el método PSA va a contar de las etapas que se ven aquí. Primero vamos a tener un compresor de aire que va a tomar el aire ambiente, lo va a comprimir, es decir, va a reducir su volumen para poder
ingresarlo y manipularlo dentro de las cañerías de todo este sistema. Va a haber una segunda etapa de filtración. Ven estos filtros que están acá. Se llaman de grado coalescente porque pueden retener cualquier partícula que tenga un tamaño mayor a 0,01 micras. Va a pasar por una segunda etapa de filtración a través de un tanque en cuyo interior se encuentra un filtro de carbón activado. En este material carbón activado se va a retener todos los vapores, aceites y cualquier otro contaminante que pueda tener el aire que vamos a utilizar. Una vez que pasó todas estas etapas de filtrado, el aire es contenido en un tanque y desde allí es hecho ingresar a el sistema propiamente dicho de absorción. Este aire va a ser inyectado a una determinada presión positiva dentro del tanque 1 de zeolitas. Esa presión va a hacer que el fluido, es decir, el aire, pase a una determinada velocidad a través del material poroso y puedan ser retenidos en ese material solamente las moléculas de argón y nitrógeno, logrando pasar hacia la etapa final las moléculas de oxígeno. El único inconveniente que tiene este proceso es que esas zeolitas se agotan o se saturan. Va a llegar un momento determinado en el tiempo en que van a tener tantas moléculas de argón y de nitrógeno que no van a poder retener más. Entonces, en ese punto, ese tanque 1 deja de trabajar y le da funcionalidad o comienza a trabajar el tanque 2 a una determinada presión y el tanque 1 trabaja a presión 0 o contraria para hacer que las partículas retenidas sean liberadas al ambiente. Es decir, el argón y el nitrógeno van a ser liberados, se va a limpiar todas las zeolitas del tanque 1 mientras el tanque 2 sigue trabajando. Es decir, siempre a la salida yo voy a obtener oxígeno. Finalmente todo ese oxígeno es acumulado en un tanque y desde allí podría llevarlo a los distintos servicios del hospital a través de cañerías o podría tener una tapa más que no está dibujada en este esquema que permite cargar cilindros o tubos con el oxígeno y de esa forma después trasladarlo a los sectores que se necesiten. En este esquema vemos cómo trabajan de forma alternada los dos tanques. En el primer caso, el tanque que está trabajando es este, con una presión positiva mostrada en este manómetro de 7 bar, por ejemplo, mientras que el otro tanque se encuentra en regeneración. Este se está limpiando, pero a la salida yo siempre voy a obtener oxígeno. Acá vemos una imagen real de cómo son los pellets de zeolita. Y acá vemos un esquema. Ese pellet está formado por una estructura tridimensional en donde los aluminosilicatos forman como una esponja o una red que va a ir reteniendo las moléculas de nitrógeno y de argón y dejando pasar debido a la presión positiva ejercida solamente las moléculas de oxígeno. Vamos a comentar brevemente un método que se encuentra en desarrollo todavía experimental, no es masivo, pero que sobre todo debido a la gran demanda de oxígeno medicinal que hemos tenido durante la pandemia, ha sido motivo de investigación y se han realizado grandes inversiones económicas, sobre todo en el primer mundo, para tratar de mejorarlo y de poder sortear o superar los obstáculos para poder obtener oxígeno medicinal a partir de este método que se llama
por membranas transportadoras de iones. Se utiliza una membrana que está hecha de un material sólido, no poroso, que es la gran diferencia con lo anterior, constituido por cerámicas denominadas perovskitas. La característica que tiene este material cerámico es que es ávido o afín a los iones de oxígeno, es decir, a moléculas de oxígeno que han ganado electrones y se han vuelto más negativas. Esos iones, una vez que son atrapados por la cerámica, empiezan a saltar dentro de la estructura tridimensional de la cerámica, ocupando todos los espacios vacíos hasta que llegan a la cara opuesta y son liberados. Debido a que esta membrana es totalmente sólida, permite un grado de pureza del oxígeno obtenido muy alto, que está por arriba del 98%. En determinadas situaciones se ha logrado incluso 99,9% de pureza del oxígeno. El problema principal por el cual todavía no es un método de utilización masiva es que hay que resolver algunos obstáculos tecnológicos. Por un lado, para que este material pueda realizar esta captura de los iones de oxígeno y hacerlos trabajar o traspasar, digamos, su estructura, tiene que estar a 800 grados o más, 800 grados centígrados o más. Esto hace que el material también se vuelva más frágil. Además, entre una cara y la otra tiene que haber una diferencia de presión muy alta. Si a esto le sumamos que el material se calentó, se puede llegar a romper. A pesar de todos estos obstáculos, ya existe, digamos, una primera planta piloto en los Estados Unidos que está tratando de investigar y de obtener cantidades industriales, es decir, grandes cantidades de oxígeno medicinal. Esperemos que las lecciones aprendidas durante la pandemia nos lleven o lleven a los que tienen el poder de decisión a destinar más recursos para la investigación de nuevas formas de obtener oxígeno medicinal, para que no se vean imágenes como las que tuvimos que observar en distintos medios sobre la escasez del oxígeno durante la pandemia. Dejamos un momento de lado el oxígeno medicinal para hablar de otros gases de aplicaciones dentro del ámbito de la salud. Uno muy importante es la mezcla llamada aire medicinal. Vamos a ver que en este caso particular la principal forma en la que las instituciones de salud van a obtener el aire medicinal va a ser a través de la utilización de unos equipos o dispositivos que se llaman compresores, que son con una particularidad en su funcionamiento, ya que son libres de aceites e impurezas. Estos compresores se van a encontrar generalmente en salas de máquina, totalmente separadas de los servicios de asistencia de salud o donde se prestan los servicios de salud, y va a constar principalmente del equipo propiamente dicho, del compresor, y este compresor lo que va a hacer es tomar aire ambiente, comprimirlo, es decir, transportarlo con una mayor presión, y va a pasar por distintas etapas de almacenamiento, con un tanque de pulmón. Se le va a sacar la humedad que tiene ese aire y va a pasar por una etapa de filtrado para finalmente sí
ser distribuido a los distintos servicios de la institución de salud que puedan requerir este aire comprimido. Principalmente los quirófanos, las unidades de terapia intensiva y otros espacios dentro de las instituciones de salud que puedan requerir, por ejemplo, respiradores o mesas de anestesia. Cuando para un determinado tratamiento o aplicación médica se requiera un aire comprimido con un grado importante de pureza en sus componentes principales, como son el oxígeno y el nitrógeno, se pueden solicitar mezclas específicas que se producen artificialmente y van a ser provistas en cilindros o tubos de aire comprimido. En algunas situaciones también pueden necesitarse aire con un valor o un porcentaje especificado de dióxido de carbono para uso médico. En este caso también ese aire va a ser provisto en cilindros o tubos. En estas dos situaciones se utilizan cilindros o tubos porque la demanda o la cantidad que pueda requerirse de este tipo de aire especial es bastante menor al que habitualmente requieren, por ejemplo, las instituciones de salud para hacer funcionar mesas de anestesias, respiradores de ventilación mecánica u otros aparatos que utilicen aire comprimido. Otro gas de aplicación en el ámbito de la salud es el dióxido de carbono, y en este caso, cuando se requieren grandes cantidades, el método elegido va a ser la producción de CO2 a partir de la combustión del gas natural. Este producto debe ser licuado y purificado en diferentes etapas hasta obtener un alto grado de pureza, o la pureza requerida, digamos, para las aplicaciones médicas. Cuando se requieren cantidades menores o pequeñas cantidades, se puede utilizar también la fermentación a través de procesos biológicos o por reacción en laboratorio de carbonatos con ácidos. Otro gas que en la actualidad no es de uso masivo y ha ido decayendo con el tiempo la cantidad de profesionales que hacen uso de este gas, el óxido nitroso, pero sí ha tenido una importancia superlativa, digamos, en la historia o en los hitos que forman la historia de la anestesia. La forma de obtención principal es a partir del nitrato de amonio. El nitrato de amonio es una sustancia que se utiliza principalmente en el mundo como fertilizante, pero una porción del nitrato de amonio que se produce a nivel mundial se destina para la obtención de óxido nitroso, haciéndolo reaccionar a una temperatura de 250 grados centígrados aproximadamente dentro de un reactor controlado. Debe pasar por varias etapas para ir purificándolo y quitándole las impurezas que puedan tener distintas etapas del proceso, y la reacción química por la cual se obtiene el óxido nitroso a través de esta reacción es la que vemos en la diapositiva. Otro gas que hemos mencionado que tiene aplicaciones médicas es el helio. Poder extraerlo de las mezclas de aire es poco práctico porque la proporción del aire que contiene helio es ínfima, prácticamente son trazas de helio. A pesar de esto, sí está considerado el segundo elemento más abundante en el universo, así que donde podemos encontrarlo principalmente en capas profundas de la Tierra. Por lo tanto, cuando se hacen excavaciones para yacimientos petrolíferos o en la búsqueda de gas natural, es ahí donde se obtiene altas concentraciones de helio.
Para terminar, vamos a hablar brevemente de la obtención del óxido nítrico. En la industria a nivel mundial son muy requeridos como, digamos, materia prima los ácidos. Uno de ellos es el ácido nítrico y dentro de las etapas o el método por el cual se obtiene el ácido nítrico, ese método se llama método de Oswald. Una de las etapas tiene como producto al óxido nítrico, que se obtiene a partir de la combustión catalítica del amoníaco. Así que tiene la ventaja de que es un subproducto que se obtiene tratando de fabricar el ácido nítrico. Vamos a ver a continuación las formas de presentación en las que podemos encontrar los gases medicinales más habituales en el ámbito hospitalario. Para hablar de formas de presentación, vamos a comenzar con el caso más familiar que tenemos, que es el del agua. Todos sabemos que a la presión atmosférica, cuando se encuentra a una temperatura menor de 0 grados, la vamos a tener en estado sólido. Cuando la temperatura está entre los 0 y los 100 grados, va a estar en estado líquido, y por encima de los 100 va a estar en estado gaseoso o de vapor. Para todos los gases en general vamos a tener la particularidad que más los define, que es su baja densidad. Esto significa que aún pequeñas cantidades de gas, es decir, pocas moléculas, pueden ocupar un gran volumen. Si tomamos el ejemplo de 1 kilogramo de oxígeno, va a ocupar un volumen de 0,739 metros cúbicos, o sea, 739 litros, medidos a 15 grados y a una atmósfera. Por lo tanto, para poder utilizarlos, almacenarlos y manipularlos de forma más adecuada y que nos permita hacer el máximo aprovechamiento de estos gases medicinales, vamos a tener que reducir su volumen. Para ello se pueden utilizar dos alternativas: la alta presión, es decir, comprimirlos, o bajarles la temperatura. Modificando estas dos variables, presión o temperatura, es posible reducir el volumen que ocupan los gases. Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir de los dos parámetros que podemos variar para poder reducir el volumen, vamos a tener un primer grupo denominado gases comprimidos, que son aquellos que tienen un punto de ebullición muy bajo, es decir, menor a los 100 grados, por ejemplo, y esto les da la característica que a temperatura ambiente, al comprimirlos, por más que yo aplique altas presiones de compresión, se va a mantener en estado gaseoso, no se licúa, no se convierte en líquido. Es un grupo importante para lo que estamos viendo, porque en este grupo de gases comprimidos vamos a encontrar el oxígeno y además otros gases como el nitrógeno, el argón, el helio, el hidrógeno, todos mencionados anteriormente. También vamos a tener un segundo grupo denominado gases comprimidos licuados. Estos son aquellos que a temperatura ambiente, con una baja presión de compresión, ya se convierten en líquidos. Un ejemplo de estos son el amoníaco y el cloro, pero no van a ser objeto de estudio en esta unidad. Y por último vamos a tener a los gases denominados criogénicos. Dijimos que como alternativa a aplicarle alta presión para reducir el volumen, podíamos aplicar muy bajas temperaturas. Ya dijimos que criogénico significaba que estábamos trabajando a temperaturas menores a los 100 grados. El ejemplo más conocido de estos gases criogénicos va a ser el oxígeno líquido o LOX, el nitrógeno líquido LIN y el argón líquido LAR.
Esto va a permitir que volúmenes pequeños del gas convertido en líquido, cuando lo calentamos y lo llevamos a la temperatura ambiente, generan volúmenes muy altos o grandes de gas que puede ser utilizado. El inconveniente que tienen este tipo de gases criogénicos es que es muy difícil mantenerlos a baja temperatura. Por lo tanto, los contenedores en los cuales vamos a guardar o almacenar estos gases criogénicos tienen que estar muy bien fabricados de manera tal que permitan mantenerlos a baja temperatura hasta que los podamos utilizar. Entonces, este grupo también va a ser objeto de estudio. Vamos a ver entonces en qué tipo de contenedores o envases pueden guardarse los gases que acabamos de mencionar. Tanto por un lado los del grupo gases comprimidos como por el otro el grupo de gases criogénicos. Esto, la forma en que los podemos almacenar y el tipo de envase en el que los vamos a guardar, va a facilitar entonces las tareas de transporte y luego la manipulación dentro de las instituciones hospitalarias o el acceso al gas contenido en el mismo, en los mismos recipientes. Como dijimos recién, entonces teníamos los gases comprimidos y vamos a decir que estos gases los vamos a guardar o almacenar habitualmente en cilindros o tubos, sobre todo cuando el sector o el área en el que vamos a utilizar ese gas comprimido tiene un bajo consumo. Tiempo atrás, para cuando un hospital o un sector tenía un consumo alto, pasaban a un tanque para gases comprimidos. Actualmente ya esta práctica está en desuso. El segundo escalón para consumos altos o muy altos en la actualidad es ya pasar a almacenar los gases criogénicos. Para esto tenemos dos tipos de formas de guardarlos. Una en un termo criogénico y la otra en un tanque criogénico. En esta imagen vemos la forma más habitual y común de utilizar los gases comprimidos, en este caso el oxígeno, en las instituciones de salud. Esto sería el pasillo de un área de internación en donde está formado a ambos lados del pasillo por distintas habitaciones donde se van a encontrar uno o dos pacientes, por ejemplo. Y voy a tener en este pasillo almacenados algunos tubos de reserva en caso de que algún paciente lo necesite. Para poder guardarlos o almacenarlos, vamos a utilizar esta cadena para sostenerlos contra la pared y evitar que caigan. Y para poder trasladar el tubo o cilindro, como vemos en esta imagen, ya lo tenemos que subir a este carrito. Fíjense que también se utiliza la cadena en el carrito y llevarlo a la habitación. El tubo va a ser colocado al lado de la cama del paciente y de esta forma se le puede suministrar oxígeno todo el tiempo que lo necesite. La desventaja que tiene esto es que tenemos que trasladar el tubo con el riesgo que conlleva y además también va a estar el tubo parado al lado del paciente, el cual tiene que estar atado también para que no vaya a caerse encima del mismo. Estos tubos que vemos acá, habitualmente una vez que se descargan, van a ser retirados del sector y van a ser reemplazados por otro nuevo. Por ejemplo, acá ya vemos uno que se encuentra de backup. Todavía no fue utilizado ni abierto. Fíjense que tiene en la parte superior, denominada dentro de la tulipa, todavía el plástico protector para indicar de que no ha sido utilizado. Como dijimos recién, los tubos que estábamos viendo en la imagen eran tubos de acero sin costuras, se denominan, es decir, están hechos en un cuerpo único y el inconveniente que tienen es que aún vacíos ya tienen cierto peso y son incómodos de movilizar. Para facilitar el traslado de tubos,
También actualmente se utilizan el material aluminio, también sin costura, que son mucho más livianos y permiten tener incluso tubos muy pequeños. En el caso anterior, en este que vemos acá, dijimos que los tubos eran llevados hasta la cabecera o al costado de la cama del paciente. ¿Qué pasa si yo tengo que llevar el paciente desde la habitación donde estaba internado a tomografía o, por ejemplo, a realizar un procedimiento en el quirófano? Y el paciente requiere oxígeno todo el tiempo. No puedo ponerle este tubo tan grande y pesado encima del paciente o en la camilla debajo, sería bastante incómodo. Para esto se utilizan sobre todo estos tubos que vemos en esta imagen para el traslado de los pacientes. Tienen menor capacidad o volumen, pero son mucho más fáciles de manipular durante el traslado. Otra forma de utilizar los tubos o cilindros es en las denominadas baterías de tubos, que están formados por dos rampas, que cada rampa debe tener siempre la misma cantidad de tubos. Por ejemplo, en este caso, la batería que estamos observando está formada por dos rampas de un tubo, es decir, es una batería 1 más 1. ¿Qué ventaja tiene esto en respecto de la seguridad? Que los tubos van a estar guardados en una sala de máquinas o en un espacio exterior a la sala y voy a hacerle llegar el oxígeno al paciente a través de una cañería. Entonces no hay traslado de tubos ni manipulación por parte del personal de salud. El único que va a ir a cambiar el tubo una vez que se vacía es el personal de mantenimiento, que va a traer uno nuevo y lo reemplaza. Las baterías de tubos, como dijimos, están formados por dos rampas que pueden tener la cantidad de tubos que querramos. En este caso vemos una batería formada por dos rampas de 5. Habitualmente vamos a decir que las baterías son N más N, indicando que de cada lado hay igual cantidad de tubos. Estas baterías van a funcionar descargándose de forma sucesiva los distintos tubos de una de las rampas hasta que se vacían todos. En ese momento, a través de estas válvulas o llaves de paso, voy a cerrar uno y abrir el otro para seguir suministrando el oxígeno, por ejemplo, como son los tubos que vemos en la imagen, al sector que los necesita. En esta imagen vemos que del lado derecho ya están todos los tubos vacíos, por eso le pusieron el cartelito, y están a la espera de que sean reemplazados por tubos cargados o llenos. En cambio, del lado izquierdo, fíjense que tienen el cartel de que están todos llenos todavía. Se van a ir descargando de forma sucesiva y en ese interín yo voy a reemplazar todos los tubos que están vacíos por otros con carga. Dijimos entonces que para los gases comprimidos la forma más habitual de tenerlos almacenados para usar o trasladar es en tubos o cilindros. El paso siguiente natural sería utilizar un gran tanque o un tanque de gran tamaño de gases comprimidos. Esto sí se hacía hasta que empezó a utilizarse la tecnología de tanques criogénicos. En la actualidad se prefiere directamente pasar los gases en forma criogénica porque 1 litro de gas líquido en estado criogénico me va a brindar, por ejemplo, el oxígeno. 1 litro de oxígeno criogénico me permite obtener, una vez que pasó por el intercambiador de calor y se convirtió a gas, 850 litros de gas oxígeno. Esto es una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque en el mismo espacio físico que yo antes tenía un tanque que me rendía, no sé, por decir 10.000 litros, en la actualidad yo voy a tener el mismo volumen ocupado, pero me rinde 850 veces más. Para un paso intermedio, entonces, vamos a utilizar los termos criogénicos. Las características que tienen tanto el termo como el tanque criogénico es que están formados por dos paredes. La interior es la que está en contacto con el gas en estado líquido a muy baja temperatura. Luego la exterior es la que está
en contacto con el ambiente. Entre las dos paredes hay un espacio en el cual se genera vacío a presión negativa para impedir que haya traspaso del calor exterior hacia el interior. Los termos tienen la posibilidad de venir ya con ruedas si es que necesito trasladarlos, pero en general en las instituciones de salud hay un espacio establecido o determinado donde se van a dejar los termos. Acuérdense que yo tengo que tener a la salida del termo un sistema intercambiador de calor para pasarlo del estado líquido al gaseoso. El último paso para consumos muy altos dijimos que era el tanque criogénico, que es lo que vemos en esta imagen. Generalmente va a estar instalado en un espacio abierto al exterior y rodeado por una reja o algo que impida el acceso al tanque de personal no autorizado o de personas no autorizadas. Tienen una gran cantidad de carteles e indicaciones con los riesgos y fíjense que está compuesto, además del tanque, por un sistema de válvulas. Hay varios manómetros que indican tanto la presión interna del tanque como la presión del vacío del espacio entre las dos paredes, las temperaturas. Hay un área donde están los serpentines o intercambiadores de calor para convertir ese líquido a estado gaseoso. Ahí vemos un acercamiento a estos sistemas de válvulas. Y una de las características que tienen es que pueden formarse, si hay un consumo bastante alto por un largo tiempo y hay humedad ambiente, tanto las cañerías como el exterior del tanque se pueden llegar a congelar. Fíjense que en el tanque que vemos acá se nota claramente que toda la mitad hacia abajo en algún momento cercano estuvo completamente congelado y por eso se lavó. Fíjense que toda la parte de arriba se ve sucia, en cambio la inferior, que el líquido siempre a medida que se va consumiendo va quedando el líquido en la parte inferior del tanque, es la que tiene la menor temperatura. En momentos de alta humedad ambiente, esa humedad directamente pasa a estado de hielo, como vemos acá, y cuando se descongeló hizo el lavado del tubo o la cara exterior del tanque. Dijimos que también podían ser estacionarios, como los que vimos recién, pero también hay tanques móviles o cisternas móviles, sobre todo para trasladar o llevar el gas criogénico hacia el tanque criogénico. Fíjense que lo mismo, estos tanques que van montados sobre un camión tienen una doble pared con vacío en el medio y aislantes, y en la parte posterior un sistema de válvulas. Este camión tiene que llegar hasta el tanque criogénico y a través de mangueras se recarga el oxígeno líquido, por ejemplo, en el tanque criogénico. Durante este procedimiento, en la mayoría de los lugares, se corta la circulación en el alrededor del tanque porque es el momento de mayor riesgo. Puede soltarse una manguera y generar un accidente bastante importante. Para resumir todo lo que hablamos hasta el momento, vamos a repasar entonces. Dijimos que para los gases comprimidos, las formas más comunes eran el gas en cilindro o tubo individual o en conjuntos denominados baterías de cilindros N+N. Es decir, están formadas por dos bloques o rampas que tienen igual cantidad de tubos interconectados. Todo esto para los gases comprimidos. Habíamos mencionado que había otro grupo que eran los gases comprimidos licuados, que no eran objeto de estudio de esta materia, pero también tienen una forma similar de guardado o almacenamiento. Luego teníamos los gases criogénicos, que podíamos tenerlos en tanques o termos estacionarios o en cisternas móviles para poder llevarlos hasta el hospital y recargar el termo o tanque criogénico. Para el caso particular del aire,
También podemos, además de tenerlo en cilindros o tubos, el aire de grado médico, se puede generar a través de un compresor especial que es libre de aceites y grasas y que es la forma más práctica de tener aire a disposición de forma continua en los hospitales. Lo mismo va a ocurrir con el vacío, que lo vamos a generar a través de una bomba de vacío que trabaja de forma continua y va guardando en un pulmón de vacío la presión negativa para poder ser utilizada en los distintos sectores. Como dijimos, los cilindros o tubos para gases comprimidos son la forma de almacenamiento o de guardado para el transporte y utilización más común y habitual que vamos a encontrar en el ámbito hospitalario. Por eso vamos a ver con más detalle las partes que componen al tubo o cilindro. Vemos acá entonces que tenemos el cuerpo principal, el extremo superior se denomina ojiva y el extremo inferior base. Sobre el extremo superior vamos a encontrar lo que conocemos o se denomina tulipa, que está protegiendo a un elemento muy importante que se encuentra dentro de la tulipa, que es la válvula, que es por donde va a salir el gas. Y algo no menos importante para determinar o establecer qué tipo de gas es el que está contenido dentro del cilindro va a ser, por supuesto, el etiquetado y el color que va a tener tanto la ojiva como el cuerpo del cilindro. Acá están mencionados también en esta transparencia los controles que se realizan habitualmente en las distintas partes que mencionamos. Que la tulipa esté firme y posicionada en el lugar, que la válvula esté bien limpia, que las roscas tengan todos sus pasos de rosca bien, que no estén rotas, que al girar la perilla de apertura y cierre de la válvula lo haga de forma suave. En la ojiva que estén todos los datos correspondientes que se mencionan ahí. Y el cuerpo que tenga en estado adecuado la pintura, que no esté abollado, que tenga puntos de soldaduras que indicarían que fue reparado, por ejemplo, el tubo. Dijimos siempre que tenía que ser un tubo sin costura. Si ya hubo una perforación o un agujero y está soldado y reparado, no estaría adecuado. Y la base que tiene que ser estable. Respecto del etiquetado o de la identificación, es obligatorio que en el cuerpo del tubo aparezcan datos importantes, todas las precauciones, los efectos secundarios del gas que está contenido, los símbolos internacionales que indican qué tipo de gas es el que está dentro, o sea, su clase de riesgo, y todos los datos que tengan que ver con el fabricante del gas. Es muy importante que el fabricante esté autorizado por la ANMAT y cuente con un director técnico que para los gases medicinales, debido a que se consideran que son medicamentos, el director técnico tiene que ser de profesión farmacéutico. Para seguir identificando de forma fácil el tubo o cilindro, existe en nuestro país una norma, la IRAN 2588, que establece el color que debe tener la ojiva y el cuerpo según el gas que esté contenido. Para el oxígeno va a ser tanto ojiva como cuerpo de color blanco. Para el óxido nitroso, ojiva y cuerpo de color azul. Para el dióxido de carbono, ojiva y cuerpo de color violeta. Y para el aire, ojiva negra y el cuerpo blanco. Acá vemos, por ejemplo, el caso del oxígeno, ojiva y cuerpo blanco.
el caso del aire, ojiva negra y cuerpo blanco. En el caso del dióxido de carbono o CO2, tanto la ojiva como el cuerpo en color violeta o rosado. Y acá se ven algunos ejemplos de mezclas que combinan los colores. Otro dato importante es la rosca de salida de la válvula que se encuentra en la parte superior del tubo, protegida por la tulipa. Según el tipo de gas, la rosca puede girar para un lado o para el otro, ser macho o hembra, y va a modificarse el pasaje y el diámetro de esas roscas. Esto es para que no haya equivocación y que se coloque, por ejemplo, un tipo de regulador en esa válvula que no corresponda para el gas que está contenido. De esta forma, sí o sí, para cada gas va una válvula que tiene una salida específica, en la cual a la salida de la válvula yo voy a conectar un regulador para poder dosificar los valores de presión o dosificar los valores de flujo que voy a suministrar a la salida. Para que entiendan lo que significa esta tabla, tomemos el caso del dióxido de carbono, que dijimos que era tanto ojiva como cuerpo del cilindro de color rosado o violeta rosáceo, y la válvula va a tener una rosca de salida hembra, que es esta que vemos acá. Otro caso podríamos tomar como ejemplo en estas imágenes es el del protóxido de nitrógeno o el óxido nitroso, que tiene una rosca macho a la salida de la válvula, que es esta que vemos acá. Ya habíamos visto también que la norma ISO 2588 era la que regía qué colores identificaban el contenido de los cilindros. Por ejemplo, para el caso del oxígeno ya habíamos visto que tanto el cuerpo como la ojiva eran de color blanco. También teníamos la norma ISO 2539 que determinaba cómo eran las roscas que tenían o se colocan en las válvulas de los cilindros. Acá cabe destacar que estas dos normas son las que serían el estándar o lo habitual de uso aquí en la Argentina. Pero vamos a ver y vamos a encontrar en muchos lugares que, por ejemplo, para los cilindros que son más chicos y de aluminio, se utiliza otro tipo de rosca que no coincide con lo que menciona la norma ISO 2539, sino que son válvulas especiales que están diseñadas bajo una norma que se denomina CGA y de origen de Estados Unidos. Me refiero a los cilindros que habitualmente se utilizan para traslado de pacientes, que son más pequeños, livianos por ser de aluminio y que llevan un regulador especial. Fíjense que la válvula que se encuentra en la parte superior del tubo es totalmente diferente, no hay una rosca como las que habíamos visto, que era la norma habitual de nuestro país. Y fíjense que el regulador, a su vez, también tiene una cosa especial acá para encastrar en esta válvula. Este tipo de válvula que podemos encontrar en los cilindros de traslado y la forma en que acoplan los reguladores que se utilizan en dichos cilindros, en la jerga habitualmente se conocen como válvula y reguladores tipo yoke o yugo, y en Estados Unidos se le llama pin index. ¿Por qué? Porque fíjense que el acople no es a través de una rosca, sino a través de encastrar este orificio que se encuentra acá con esta boca que se encuentra en la entrada, perdón, del regulador. Y pin index porque justamente el regulador tiene estos dos pines que se encuentran ahí,
que van a encastrar en los dos orificios que están en la válvula del regulador. Para que quede claro, esto que vemos acá es la válvula que se encuentra en la parte superior del cilindro. Y lo que vemos en esta imagen es la parte posterior del regulador tipo choque, que es donde va a acoplarse a el cilindro. En Estados Unidos es bastante común en todos los cilindros que sean para traslado, se utiliza este formato pin index o indexado, y habitualmente en nuestro país solamente vamos a encontrar el CGA 870, que es el que vimos en la imagen anterior, que cuenta con dos orificios para el oxígeno. De todas formas, para que conozcan y sepan que existen, para cada uno de los gases hay configuraciones diferentes. Van a cambiar la posición de esos orificios y de los pines en la parte posterior del regulador. Acá les marqué los tres más elementales, que son el oxígeno, cómo son los pines y los orificios donde entran esos pines en el óxido nitroso, que es en color azul, la CGA 910, y para el aire comprimido la CGA 950. Pero recordemos, esto es solamente como para que ustedes sepan todas las configuraciones o formas de conexión que vienen en esta norma CGA Pin Index que se utiliza en Estados Unidos. En nuestro país lo más habitual y común es que vayan a encontrar solamente la de oxígeno. Si bien veníamos mencionando recién las características y partes que tenía un cilindro o tubo para gases medicinales, los controles y revisar las condiciones y el estado en el que se encontraba, bueno, podemos encontrarnos con situaciones como esta, que servirían como contraejemplo. Para repasar las distintas partes del tubo, recordemos entonces que teníamos el cuerpo, la base y la ojiva. Nos podemos dar cuenta que el contenido de este tubo es oxígeno porque tanto ojiva como cuerpo son de color blanco, a pesar de que casi ya está sin pintura. Podemos decir también que en la parte superior no está presente la tulipa de protección que cubriría a la válvula, que está acá. Esta válvula, por ser de oxígeno, tiene su rosca de salida macho, por lo tanto, el regulador que voy a conectar a esa válvula tiene que tener la rosca hembra. El regulador sería todo este conjunto que vemos acá. En este caso, el regulador va a tener un manómetro que mide la presión interna del tubo cilindro, es decir, la carga que le queda todavía al cilindro, y el otro manómetro, que fíjense que está golpeado y aparentemente le falta el acrílico que recubre las agujas, vemos que está en unidades de litros minuto. Quiere decir que a la salida voy a tener flujo de oxígeno para suministrar a un paciente en litros minuto. La salida del regulador está acá y tiene una rosca toma goma para poder conectar la manguerita o cánula que va a ir a unas bigoteras o una mascarilla. Bueno, de todas formas vamos a ver con más detalle los distintos tipos de reguladores. Para terminar con esto, entonces, como repaso, recuerden todas las partes y todo lo que mencionamos en las transparencias anteriores. Muchas gracias y hasta luego.